Abdomen agudo. Al término de este capítulo, el alumno será capaz de aplicar las diferentes herramientas para el diagnóstico y tratamiento oportuno del abdomen agudo. En algunas ocasiones, en el servicio de urgencias será muy difícil identificar, clasificar y dar manejo adecuado a este tipo de padecimientos. Otro argumento de la importancia del tema es que será sumamente frecuente, sobre todo en pacientes que no tienen el estado de conciencia completo. Vaya pensando en un par de argumentos más que se verá durante la clase. Conceptualizando, tenemos que efectivamente se trata de un dolor abdominal, sobre el cual descansan 4 dimensiones principales. Por un lado, el dolor abdominal, si existe leve, moderado o intenso, este se trata de un dolor intenso, es decir, 7 de 10 o 10 de 10 habitualmente. Habrá también datos de irritación peritoneal, signo del rebote, signo de von Blumberg, signos de Robson, resistencia muscular o hiperbaralgesia. Casi siempre vamos a tener menos de 7 días de haber iniciado el cuadro clínico cuando se presenta urgencias, a menudo 72 horas o incluso algunos minutos. Siempre se debe de ignorar la causa, ya que si se conociera, entonces se describe como el cuadro clínico de la causa que sospechamos y deja de ser abdomen agudo. Ya en la práctica diaria, es un diagnóstico sindromático que no pasa de ser percibido en el servicio de urgencias. Por un lado, debido quizá a la intensidad del dolor que obliga al paciente a buscar atención médica con premura, pero por otro, la obligación que tenemos de llegar pronto a un diagnóstico y con ello al tratamiento más asertivo. A pesar de que se trata de múltiples padecimientos que pueden dar manifestaciones casi comunes, van a ser esas pequeñas diferencias las que nos ayudarán a conseguir tal objetivo. Empecemos recordando un poco sobre la semiología del dolor. Para ello vamos a tener el inicio, la localización, la irradiación, la duración, el tipo de dolor y la intensidad del mismo. Por ejemplo, los dolores de tipo súbito son como los que se presentan en el cólico renoureteral, en un ovario torcido, o también puede ser gradual o insidioso como en apendicitis, colecistitis, tumores. La localización va a haber de 4 o 9 cuadrantes según lo prefieran, en el cual encontramos hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flancos, mesogastrio y por otro lado hipogastrio y fosa ilíaca derecha e izquierda. Respecto a la duración del dolor, puede ser de más de 72 horas o menos, en cuyo caso vamos a tener que cada patología tiene una presentación específica. Por ejemplo, todas las apendicitis son generalmente de inicio agudo. El dolor tipo cólico, como ya mencionamos, en el cólico renoureteral, también puede ser continuo, ardoroso, como sucede en las gastritis, o penetrante, como sucede en las pancreatitis agudas. La intensidad puede ser leve, de 1 a 3, moderada, de 4 a 6, o bien severa, de 7 a 10. Todo esto nos ayudará a identificar una patología específica. Por ejemplo, el cólico renoureteral suele ser de inicio súbito, localizado a área paralumbar, generalmente irradiado a testículo o labios mayores o incluso la extremidad. La duración suele ser de algunos minutos, sube de intensidad y baja súbitamente. El tipo es tipo cólico. Atendiendo a la localización, encontraremos que hay patologías que se podrían sospechar únicamente identificando el sitio exacto donde se refiere el dolor, o bien donde se encuentra en la exploración física. Así tenemos 9 cuadrantes o bien 4 cuadrantes. En este caso tenemos que todos los dolores localizados al hipocondrio derecho muy probablemente se deben a cálculos en la vesícula o bien en la vía urinaria. Lo mismo sucede con el mesogastrio, que podría ser una úlcera perforada o un aneurisma, o bien en la fosa ilíaca izquierda, como el caso de la enfermedad diverticular, o en la fosa ilíaca derecha, como en la apendicitis. Hipocondrio izquierdo, pancreatitis aguda.
y así respectivamente, dependiendo del sexo y la edad del paciente. Si analizamos minuciosamente, encontraremos que existen 5 tipos de abdómenes agudos, y el primero de ellos va a ser el abdomen agudo de tipo inflamatorio, obstructivo, el perforativo, el hemorrágico o el isquémico. Por ejemplo, en el caso del abdomen agudo de tipo inflamatorio vamos a encontrar leucocitosis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, no tan pronunciada, podemos encontrar datos de sepsis, algo de distensión abdominal, que es raro, pero puede haber náuseas, vómitos, anorexia, que eso es mucho más frecuente. En el caso del abdomen agudo de tipo obstructivo, obviamente la distensión, el timpanismo difuso, las náuseas, los vómitos, la astenia, la pérdida de peso, las alteraciones del tránsito intestinal. En el caso del perforativo es lo mismo que el obstructivo, pero hay una respuesta inflamatoria sistémica mucho más intensa. Leucocitosis más de 18,000, hay mucha distensión, hay timpanismo, puede haber signo de la ola por el líquido que se ha fugado a cavidad peritoneal, puede haber náuseas, vómitos, diaforexia, oliguria o hipotensión. En el caso del abdomen agudo de tipo hemorrágico puede haber taquicardia, oliguria, hipotensión, distensión leve, que dista mucho de ser semejante a un obstructivo en el cual hay distensión. En el hemorrágico obviamente podría no haber, y si la hay es muy leve. En cambio, el otro es el isquémico, en los que es muy difícil diagnosticar este diagnóstico sindromático. Lo único que podemos tener son factores de riesgos, que entre ellos tenemos la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el síndrome antifosfolípidos, artritis reumatoide, aterosclerosis y bien, por otro lado, acidosis metabólica. Son 2 signos principales, la acidosis y los factores de riesgo, lo que hace muy complejo su diagnóstico y por lo tanto el tratamiento. Pero estas pequeñas diferencias que existen entre uno y otro nos ayudarán a orientarnos con más certeza sobre el origen que está causando esta actividad mórbida. El trauma abdominal no tiene espacio dentro de esta agrupación debido a que simplemente se conoce la causa. Fue un trauma, fue un golpe. Para ello utilizaremos otras estrategias. Lo dividiremos en trauma cerrado y trauma penetrante de abdomen. Todos los traumas penetrantes de abdomen es igual a exploración quirúrgica. Esto se ve en otro apartado. Para una buena práctica clínica, se sugiere respetar el orden de la exploración física del abdomen. Primero vamos a tener la inspección, segundo paso la auscultación, luego la percusión, la palpación, el examen genital y el examen rectal. Por ejemplo, en el caso de la inspección podemos observar la distensión abdominal. Si hubiera tumores, sospecharíamos de una hernia. Si hubiera cicatrices en la parte superficial, sospecharíamos de cicatrices internas como la causa de esta obstrucción intestinal. O la equimosis en el abdomen, reflejo de una hemorragia retroperitoneal, y no es patognomónica de pancreatitis aguda. Está presente en menos del 3% de los casos y sí guarda cierta relación con la severidad. Después de la inspección, continuamos con la auscultación. Aquí podemos describir los ruidos intestinales, su amplitud, su frecuencia o su naturaleza. Aunque en términos prácticos lo más importante es su hiperactividad, lo cual habla de una obstrucción intestinal, o bien su ausencia, que se relaciona mucho con perforación intestinal. El tercer paso corresponde a la percusión. En ella vamos a recoger 2 datos interesantes. Por un lado, la matidez, que es el sonido producto de percutir sólidos, como en el caso de los tumores, o bien líquidos, como en el caso de la ascitis, o el contenido intestinal después de una perforación. Y por otro lado tenemos al timpanismo, que es el ruido producido por la percusión cuando el aire se encuentra dentro de las asas intestinales, como sucede en la obstrucción, o bien cuando se encuentra
en la cavidad peritoneal como sucede en la perforación. A pesar de que la palpación es la que más datos aporta a nuestro diagnóstico, una correcta exploración siempre debe ubicarse dentro del cuarto lugar, después de la inspección, la auscultación y la percusión. En ella podemos encontrar el signo del rebote positivo, signo de Murphy, de McBurney, de Robson y una cantidad impresionante de maniobras para encontrar un diagnóstico. Siempre debemos de ir de la parte distal a la proximal de donde se origina el dolor. Podemos palpar tumores, la temperatura, hacer maniobras de reducción de hernias para darnos cuenta de la urgencia o premura con la que se debe realizar un procedimiento quirúrgico. La resistencia muscular se relaciona con la gravedad del cuadro. Con la palpación identificamos el cuadrante donde se encuentra el foco con mayor intensidad del dolor, lo cual sugiere fuertemente el órgano afectado, que unido junto al género y la edad del paciente nos puede orientar con la probabilidad diagnóstica. Dentro del examen genital, vamos a buscar de manera intencionada en la parte externa hernias inguinales, hernias femorales que son muy discretas y que podrían estar causando un abdomen agudo en caso de que hubiera incarceración o estrangulamiento. También buscaremos de manera intencionada datos de enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo ectópico, cistitis, prostatitis, orquiepididimitis, torsión testicular, entre otros. En el examen rectal iremos por datos específicos que sugieran patologías como prostatitis, tumores, sangrado, que oriente hacia una enfermedad hemorroidal complicada o bien laceraciones internas por objetos extraños, fluctuaciones o crepitaciones como sucede en el absceso anal o la fascitis necrosante. El lavado peritoneal es una herramienta valiosa en el servicio de urgencias cuando sospechamos de un origen abdominal y este no ha quedado evidente. La técnica es muy sencilla. Con un trocar instilamos solución salina dentro de la cavidad abdominal a una dosis de 10 mililitros por kilogramo de peso. Por ejemplo, si el paciente pesara 70 kilos, bastaría con 500 a 700 mililitros. Aspiramos una cantidad de 20 mililitros y si observamos sangre franca o bien 100.000 eritrocitos por mililitro, al examen citológico determinamos que el origen es hemorrágico, en cuyo caso podría tratarse de rotura esplénica, aneurisma o embarazo ectópico roto. Más de 500 leucos por mililitro sugiere fuertemente sepsis de origen abdominal. Encontrar bilis nos va a sugerir esta etiología o bien materia fecal en el caso de la enfermedad diverticular. Se recomienda nunca utilizar al laboratorio para orientar, sino más bien para confirmar lo que ya sospechamos. Los datos recogidos de la clínica de manera perspicaz y suspicaz deben de complementar a los resultados. Por ejemplo, un hemograma nos podría estar hablando del síndrome anémico en caso de tumores, la velocidad de sedimentación junto con la proteína C reactiva hablan de una inflamación a nivel sistémico. Los estudios de coagulación podrían confirmar sangrados, el estudio de bioquímica para orientarnos hacia problemas de insuficiencia renal, estados hiperosmolares, las pruebas de funcionamiento hepático, obviamente para ver el estado de nutrición y el funcionamiento del mismo, el examen general de orina para ayudarnos a confirmar el diagnóstico de patologías a este nivel. La gasometría es de mucha utilidad en el caso de la isquemia mesentérica, evidenciada por una acidosis metabólica. Una prueba inmunológica de embarazo positiva en caso de un embarazo ectópico roto. Claro está, pancreatitis en caso de que la amilasa o la lipasa estuvieran elevadas. En la radiografía simple de 3 variantes podemos encontrar distensión abdominal, niveles hidroaéreos, fecalito en el caso de la apendicitis. Lo malo es lo inconstante de este signo, menos del 3%. En el pasado, a falta de estudios específicos, se le encontraban más de una decena de signos a la radiografía simple de abdomen en caso de apendicitis, como imagen en vidrio despulido, asa centinela. La imagen de aire libre subdiafragmático puede ser de mucha utilidad
cuando se sospecha de perforación de víscera hueca. Obviamente debemos de descartar el síndrome de Chilaiditi en honor a Demetrius, que describe un colon en supraposición hepática que simula aire libre subdiafragmático, pero a diferencia, está asintomático. O bien, en el caso de que ya haya una cirugía previa, este signo puede estar presente sin que signifique patología importante. En resumen, los pasos para identificar el origen del abdomen agudo son 5. En primer lugar, tenemos a la semiología del dolor. Es qué, cómo, cuándo, dónde, factores que agravan o factores que empeoran la situación. Los factores de riesgos como podrían ser la edad, la diabetes, hipertensión, fibrilación auricular. También tomar en cuenta el cuadrante afectado. De acuerdo a la presentación clínica, el componente fisiopatológico más probable. Siempre usar nombre y apellido para el diagnóstico. Ejemplo 1. TA de 110-80, frecuencia cardíaca de 98 por minuto, frecuencia respiratoria de 21, temperatura de 36 grados centígrados. Femenino de 24 años, no es alérgica, casada, católica, sin enfermedades crónico-degenerativas. Inicia su padecimiento actual hace 8 horas con dolor abdominal intenso, 10 de 10, tipo cólico de inicio súbito localizado a flanco derecho, acompañado de náuseas y vómitos, diaforética, intranquila. Busca posiciones cómodas en encontrarlas, sin distensión, rebote positivo de predominio derecho. Por la edad y el tipo de dolor, que sería 24 años, podría englobarse un abdomen agudo de tipo inflamatorio, ya que no hay distensión ni hipotermia o hipotensión como para clasificarlo de tipo hemorrágico. Hasta aquí sería un abdomen agudo de tipo inflamatorio. Al ubicar el dolor en flanco derecho, los diagnósticos se reducen a colecistitis o torsión de ovario, raro, quizá cólico renoureteral. Por las características del dolor, este último es el más probable, ya que es de inicio súbito con diaforesis. Busca una posición cómoda sin encontrarla. Ante esto, iniciar con analgésicos es lo más recomendable. No esperar hasta que vaya por el ultrasonido, la radiografía o la tomografía axial computarizada. Caso clínico 2. Femenino de 78 años de edad con obesidad grado 2, es diabética descontrolada, hipertensa de larga evolución. El dolor es difuso, de inicio insidioso en mesogastrio, anorexia sin vómitos. A la exploración encontramos un dolor bien localizado a mesogastrio, sin distensión, sin timpanismo. No hay esplagnomegalias y los pies están fríos. La glucemia está de 546 y una gasometría con acidosis de tipo respiratorio. El potasio de 2.5, el sodio de 135. Si analizamos los signos vitales, encontramos una paciente con temperatura de 35.5, tendencia a la hipotermia por los pies fríos. El análisis por la edad y factores de riesgos y la hipotermia y la acidosis metabólica muy probablemente se tratan de un abdomen agudo de tipo isquémico. Hay que solicitar valoración por cirugía a la brevedad posible. Para el tratamiento, cada caso debería individualizarse. Sin embargo, en términos generales habrá 2 tipos de tratamiento: el abdomen agudo de tipo quirúrgico y el abdomen agudo que se trata de forma no quirúrgica, es decir, con manejo médico. Ejemplo del quirúrgico tenemos apendicitis, colecistitis, divertículo perforado, embarazo ectópico roto. En cambio, de los que necesitarán manejo médico son pancreatitis aguda, ya que aumenta la morbimortalidad en un 57% si llegáramos a operar la vesícula, patología a la que suele asociarse la pancreatitis biliar. A partir de ahora se le invita a que hable y escriba con propiedad. De esta manera podrá elegir el personal calificado para atender dicha interconsulta, siempre especificando abdomen agudo de tipo, el que sea, inflamatorio. Ejemplo: abdomen agudo de tipo inflamatorio, probable apendicitis. Abdomen agudo de tipo hemorrágico, probable embarazo ectópico roto. Algunas consideraciones del tratamiento son que si no hay diagnóstico, no deberíamos de dar analgésico para evitar enmascarar el cuadro, situación que debe explicar muy bien a su paciente. Si ya tenemos diagnóstico, lo más recomendable es no esperar, dar de inmediato el analgésico que más adecuado resulte de acuerdo a la patología. Por ejemplo, ante cólico renoureteral,
dar de inmediato diclofenaco 75 miligramos IV, dosis única. Si el dolor continuara, volver a repetir la dosis a más tardar a la media hora. En caso de pancreatitis aguda, por ejemplo, debemos evitar la nalbufina, ya que se cree que contrae el esfínter de Oddi. Por lo tanto, clínicamente, la nalbufina baja de entrada el dolor para dar un rebote más grande, ya que evita el vaciamiento del colédoco. Los antibióticos hay que utilizarlos de acuerdo al diagnóstico etiológico y al resultado de los cultivos efectuados. Se puede dar un tratamiento empírico en caso de que se tenga un diagnóstico y esperar hasta el resultado del cultivo y antibiograma. Puede colocar una sonda nasogástrica solo si hay distensión o vómitos. No es de rutina. Los líquidos habitualmente van a estar de 35 más menos 5, pero en el caso de pancreatitis grave podría necesitar valores iniciales de 60 a 100 mililitros por kilogramo de peso por día. La sonda urinaria, cuidar que la uresis kilo-hora sea de 0.5 mililitros. Solo en caso de pancreatitis o quemaduras, el margen de seguridad es de 1 mililitro por kilo por hora. Situaciones que habitualmente requieren cirugía: aire libre intraperitoneal, sangre libre intraperitoneal con deterioro hemodinámico, cuando haya obstrucción del tubo digestivo que ha pasado de más de 72 horas o que haya dolor intenso, peritonitis generalizada, peritonitis postraumática, por ejemplo, si hay un aneurisma roto de la aorta abdominal. Todo trauma penetrante de abdomen debe de pasar a cirugía y lo designamos cuando a la exploración de una herida encontramos que está rota la aponeurosis. Más o menos así quedarían las indicaciones en el servicio de urgencias. Ayuno, cuidados generales de enfermería, control de líquidos por turno, sonda nasogástrica si está justificada, urinaria, cuantificar uresis, tomar prueba piloto, cruzar y tipificar de acuerdo al origen. Podríamos poner una Harman y una salina, incluso en catéteres diferentes, tener 2 accesos vasculares en caso de gravedad. Preparar para cirugía en caso de que fuera necesario. Para la tarea les sugerimos que consulte el tutorial. Al final del mismo vienen los pormenores, pero si fuera esta, realizará un cuadro combinado donde ponga en cada columna el componente fisiopatológico. Después, coloque cada signo o síntoma representativo de acuerdo al tiempo de aparición y qué papel juega en la mnemotecnia de cada uno de ellos. Al final, describa brevemente la secuencia de fisiopatología de los signos y síntomas y cómo es que se van presentando. Use sus propias palabras. Recuerde incluir al final de la columna un ejemplo representativo de cada componente fisiopatológico. Recuerde llevar un registro de las dudas que vayan surgiendo durante la lectura para comentarlos durante la clase. También puede dejar sus preguntas o aportaciones en la caja de comentarios. Gracias.